Leemos entonces lo que dice la palabra, Mateo capítulo 5, versículo 33. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de la siguiente manera, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjuraréis, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. La lealtad comienza primeramente no siendo leales o fieles a alguien más, sino el primer aspecto de la lealtad verdadera comienza siendo leales o fieles a nosotros mismos. Cuando una persona no es fiel a sí misma, esta persona se engaña a sí misma, y si a sí misma se engaña, lo más seguro es que va a engañar a la mayoría de los que le rodean. Va a vivir una vida con un estándar, con una mentalidad, con un concepto de no ser leal, de no ser fiel. Porque si primeramente se está engañando a sí mismo, a sí misma aquella persona, difícilmente, repito, podrá ser fiel a alguien más. Difícilmente podrá ser fiel a Dios, difícilmente podrá ser fiel a su esposa, a su familia, a su iglesia, a su trabajo, a todo lo que le rodea. Difícilmente podrá ser fiel la persona si no aprende a ser leal, fiel a sí misma. Dijimos la semana pasada que el hablar de la lealtad es hablar de fidelidad, es hablar de integridad y es hablar de tener un compromiso. Y el compromiso, la lealtad, la fidelidad, la integridad comienza consigo mismo primeramente, siendo leal, siendo fiel a sí mismo. Y una de las definiciones también de esto es lo que es la sinceridad. Cuando hay sinceridad, somos sinceros con nosotros mismos, entonces comenzamos en el buen camino para encontrar y alcanzar la lealtad. Pero cuando no somos sinceros ni con nosotros mismos, nos engañamos a nosotros mismos, entonces llevamos una posibilidad muy grande de ir engañando a cuanta gente nos rodea y engañando a todo lo que es el desarrollo que tenemos en la vida. Nuestra vida entera se convierte en un engaño porque nos estamos engañando primeramente a nosotros mismos. Y para eso leemos lo que dice la Escritura aquí donde hemos comenzado. Comienza o dice el Señor de esta manera en Mateo capítulo 5 versículo 33, dice la palabra: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjuraréis, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza juraréis, porque no podéis hacer blanco o negro un solo cabello. Versículo 37 es el punto clave y fundamental. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Está diciéndonos el Señor en este pasaje, está hablando de promesas, está hablando de compromisos, está hablando de fidelidad o de lealtad. Generalmente cuando se habla de jurar, se habla de un compromiso, una promesa.
Alguien que jura, alguien que dice, te lo juro por mi madre que esto que te estoy diciendo es verdad. Está diciendo, en otras palabras, aquella persona, estoy comprometiéndome, estoy declarando que soy fiel en lo que te estoy diciendo, que soy leal, que soy íntegro en lo que te estoy diciendo. Está jurando por algo que considera, o alguien que considera muy sagrado, muy especial, muy valioso para su vida. Por eso le pongo el ejemplo de la mamá, porque es alguien muy valioso y muy especial para la mayoría, y muchas veces se acostumbra el jurar por alguien muy especial. Pero Dios dice, el Señor dice, oyeron que fue dicho, dice que habéis dicho a los antiguos, no perjuraréis, sino que cumpliréis al Señor tus juramentos. O sea, no romperás al Señor, no harás falsas promesas al Señor, no jurarás en vano. En otras palabras, no harás un falso juramento. Es lo que está diciendo cuando dice perjurar, hacer un falso juramento, un juramento que no se cumpla, un juramento que no seas fiel a Él, que no seas leal a Él. Los antiguos decían, jura pero cumple tus juramentos. Cuando jures, asegúrate de no faltar a ese juramento. No perjuraréis, no jurarás en vano, no faltarás a tu juramento, a tu promesa de ser fiel, de ser leal a aquello que estás diciendo. Pero dice el Señor, pero yo les digo algo diferente. Yo les digo, no juren de ninguna manera. Y comienza a decir, no juren. Primeramente habla por el cielo, dice, porque es el trono de Dios. Por la tierra tampoco, porque es el estrado de sus pies. Por la gran ciudad Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Dice, ni siquiera jures por tu cabeza, porque no tienes el poder, dice, para cambiar el color de tus cabellos, para hacer, ni siquiera tienes el poder para hacer que un cabello naturalmente se cambie en blanco o en negro. Dice, no tienes el poder. Por tanto, dice, mejor aprende a no jurar, a no comprometerte de esa manera. Y dice, antes bien, sino que aprende que sea tu sí, sí, y tu no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Lo que está diciendo, en otras palabras, cuando dice, lo que quiero que entiendan, lo que quiero, dice el Señor, que hagan, es que ustedes sean fieles a su palabra. Que sea tu sí, sí, y que sea tu no, no. Porque lo que es de más de esto, de mal procede, es pecado, te va a meter en problemas. Sino que tenemos que aprender a ser personas leales, íntegras, fieles, personas que cumplen lo que dicen. Entre una persona más cumple lo que dice, es una persona más íntegra, más fiel, es una persona más leal. Cuando su sí es sí y su no es no, entonces eso va convirtiendo a la persona en una persona más confiable, una persona más leal. Usted, cuando va conociendo personas que son personas que cumplen a su palabra, lo que dicen con sus labios, lo que pronuncian, lo que hablan, lo que prometen, lo que dicen, eso lo cumplen. Usted comienza a tener a esas personas en una alta estima, con confianza. Cuando esa persona necesita un favor, usted dice, claro que sí, con todo el corazón, con mucho gusto. Cuando esa persona necesita que le preste un dinero, usted dice, claro que sí, sé que esta es una persona confiable, íntegra, su sí es sí, su no es no, y no es una persona que no cumple lo que promete. Entonces, cuando una persona es fiel a su palabra, está siendo fiel a sí misma. La primer manera de ser fieles a sí mismos es siendo fieles a nuestras palabras. El que no es fiel a su palabra es infiel a sí mismo. Y si no es fiel a sí mismo, entonces va a corrompirse en todo lo que emprenda. Dios dice, hijo, yo quiero que aprendas a ser leal. Y el punto, el secreto de la lealtad es que aprendas primeramente contigo mismo. No solamente el ir y ser fiel a una promesa de alguien más o con alguien más, sino que seas fiel a lo que es a ti mismo, que no te engañes a ti mismo. ¿Y cómo le hago, hermano? Comienza con esto: la palabra que hablamos, lo que decimos, lo que hablamos, que tu sí sea sí y que tu no sea no, porque eso es lo que le va a dar valor, integridad, solidez a tu
tu vida te va a hacer una persona plena, completa, una persona seria, una persona leal, confiable, porque aprendes a cumplir lo que dices, aprendes a cumplir lo que dices, lo que prometes. Aunque no sea una promesa, simplemente lo que dices. Dice que sea tu sí, sí y tu no, no. Si puedes hacerlo y en verdad te comprometes a hacerlo, di sí, lo voy a hacer. Y si no puedes hacerlo y no te comprometes a hacerlo, pues dile, ¿sabe qué? Con mucha pena, lo que sea, pero no puedo. Porque peor es decir sí y no cumplirlo, que mejor de una vez decir no puedo hacerlo. Entonces, en ocasiones por pena, en ocasiones por diferentes razones decimos sí, cuando en nuestro corazón ya sabemos que es un no, que no vamos a poder. Dios dice, te estás degradando cuando tu palabra no es sí, sí y no, sino que hay esa fluctuación y no estás siendo leal para contigo mismo. Y yo quiero, dice Dios, levantarte, bendecirte, pero quiero que aprendas a ser leal, fiel a ti mismo. Las palabras que salen de tu boca eres tú mismo, es hacia ti mismo. Le van a dar valor o van a degradar tu vida, te van a hacer sentir mejor o te van a hacer sentir peor, porque no eres fiel o leal. En el tiempo pasado, hermanos, teníamos lo que era, había lo que era el valor de la palabra de un hombre. Hacían compromisos los hombres, se vendían propiedades y hacían tantas cosas, y en ocasiones era solamente, ahí está mi palabra, con mi palabra es suficiente para decirte esto es tuyo y ya te lo vendí. Y en veces ni siquiera un papel o un documento hacían. Lo que le daba valor a una persona era su palabra. La palabra del hombre es lo que valía. Ahora la palabra del hombre ya no vale ni 3 cacahuates, ya no cumple nada. Ya su palabra no nos sirve para nada. Su palabra dice una cosa y no la cumple. Pero Dios dice, yo quiero levantar hombres y mujeres con los mismos valores y principios que yo he establecido. Valores de integridad, valores de lealtad. Que volvamos a los principios de Dios, a cumplir nuestra palabra. Que nuestra palabra valga, que nuestra palabra tenga un valor especial. Y nunca tendrá valor especial mi palabra, repito, si lo que digo es sí y lo que hago es no. Sino que tiene que uno aprender a buscar, primeramente el reto es con uno mismo. Porque si usted batalla para ser fiel a alguien, para serle fiel a alguien más, es porque usted mismo no está siendo fiel a sí mismo, a una promesa, a un compromiso. Se casa una pareja y quiere hace un voto de fidelidad, de lealtad a aquella pareja, y dicen hasta que la muerte nos separe. Pero muchas veces acá en el corazón no hay esa lealtad, porque a sí mismo no se es fiel el hombre o la mujer. A sí mismo no es fiel consigo mismo. ¿Y qué estoy diciendo con esto? ¿A qué me refiero? A que la primer batalla comienza acá adentro. Que acá adentro, cuando hay cosas que te quieren mover de tu sí o de tu no, que tú estés firme y que digas no, di mi palabra, no importa cómo me siento, no importa que han cambiado las cosas, no importa lo que haya pasado. Si mi palabra fue sí, será sí hasta que la muerte nos separe. Será un sí, mi palabra valdrá. Seré un hombre leal, una mujer leal, de compromiso, de responsabilidad. Ese es el principio de la lealtad. Si no aprendemos a que mi sí sea sí y mi no sea no, entonces voy a tener problemas grandes en mi caminar, en mi vida. Necesitamos una vez más esos valores. Las estadísticas del cristianismo, si es una estadística en cuanto a lo que es el compromiso, la lealtad del cristiano en todo lo que es Norteamérica, todo el continente de Norteamérica. Y las estadísticas dicen, de todos los que profesan ser cristianos, solamente el 40% de ellos se consideran cristianos de compromiso, cristianos leales. El otro 60% dicen ser cristianos,
pero no hay un compromiso. No hay un compromiso con nadie. No hay un compromiso con Dios. Creo en Dios, pero no quiero un compromiso con Dios. Quiero mujer, pero no quiero compromiso con ninguna. Quiero un buen trabajo, pero no quiero compromiso con el trabajo. Queremos el beneficio, pero no el compromiso. Ese es como vive esta generación. Solo quiere tomar, solo quiere pedir, solo quiere recibir y no quiere dar. Dios dice, y yo doy un principio diferente. Para mí, dice, no es mejor el recibir que el dar. Delante de Dios mejor es dar que recibir. Un compromiso comienza dando tu lealtad, dando tu fidelidad, dando la seriedad de aquella palabra respaldada por tus acciones. Entonces, mis hermanos, no seamos de ese 60% de cristianos sin compromiso. Creer en Dios es fácil, cualquiera cree en Dios, pero el creer en Dios no es suficiente. El diablo cree en Dios y tiembla, dice su palabra. Lo que nos va a llevar al reino de los cielos no es solamente creer una fe falsa, vana, sino lo que nos va a llevar al reino de los cielos es el creer una fe firme, con compromiso, una fe con frutos, una fe estable, una fe que se manifiesta a través del vivir, del caminar, aleluya. Esa es la fe auténtica y genuina, una fe de compromiso. Entonces, cuando el cristiano aprende a caminar con un compromiso con Dios, con un compromiso con su familia, con su matrimonio, cuando hay un compromiso, el compromiso comienza consigo mismo. Tengo un compromiso de ser fiel a mi palabra, de ser fiel a lo que he dicho, de ser fiel a lo que he prometido. Y si no aprendo ese principio, todo lo demás que haga se va a desboronar delante de mí. Entonces recuerde, todo aquel cristiano o aquella persona que quiere el beneficio de algo sin el compromiso de aquello, está yéndose por la puerta falsa. Está yéndose por el camino ancho. No va a perdurar lo que está queriendo conseguir, alcanzar, encontrar. Porque solamente lo que perdura es aquello que no solamente quieres el beneficio, sino que antes del beneficio recibes, aceptas y tomas el compromiso delante de Dios, aleluya, y delante de aquella persona, delante de tu familia, delante de ti mismo. Dele ese aplauso al Rey en esta linda y preciosa oportunidad. Veamos qué dice la palabra. Vamos a avanzar un poquito. Venga conmigo al libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 6, versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dice en este pasaje que cuando Dios hizo la promesa a Abraham, que lo bendeciría, que le multiplicaría su descendencia, dice que no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, que bendeciría a Abraham. Dios juró por sí mismo. ¿Qué significa eso? Lo que está diciendo es que Dios siempre cumple sus promesas. ¿Y por qué es que Dios siempre cumple sus promesas? Porque Dios valora demasiado lo que Él es. No se degrada ante nada ni ante nadie. Siempre que alguien hace una promesa y no la cumple, siempre que alguien dice un sí y termina siendo un no, está degradándose a sí mismo. Está perdiendo calidad de ser, calidad de persona, que está perdiendo calidad de confiabilidad delante de sí mismo. Va a llegar un momento cuando ni él mismo se cree a sí mismo. ¿Sí me explico? Hay gente que no cree en sí misma, porque a sí misma se engaña, a sí misma se miente. No nada más a los demás, todo comienza con uno mismo. Uno aprende a mentir a los demás, a engañar a los demás, cuando uno se engaña a sí mismo, cuando no es fiel a sí mismo. ¿A qué? A su palabra primeramente, a su conciencia,
que le dicta lo correcto, lo incorrecto. La conciencia nos habla, nos enseña, nos redarguye, nos muestra lo incorrecto y lo correcto. Y cuando eres fiel a tu conciencia, estás siendo fiel a ti mismo. Una persona que es fiel a sí misma será fiel a Dios, será fiel a su hogar, a su familia, a su iglesia, a su trabajo. Será una persona fiel donde quiera que esté, donde quiera que vaya, porque ha aprendido a ser fiel a sí misma. Aprendió a ser fiel a sí misma. Dios dice que Él juró por sí mismo, se puso a sí mismo en la brecha. Él mismo dice: yo mismo respondo por la palabra que estoy hablando. Y esa es la realidad detrás de toda palabra que nosotros hablamos. Siempre que hablamos y decimos algo y nos comprometemos de alguna manera con nuestras palabras, entonces lo que estamos haciendo es que cuando esa palabra que hablamos se convierte en un hecho, en una verdad, en lealtad, eres leal a esa palabra, eres fiel a esa palabra, entonces tu vida comenzará a valer. Será una vida íntegra, será una vida, la palabra integridad mirábamos la semana pasada precisamente, que significa lo que es fibra moral, sinceridad, honestidad, digno de confianza, entereza, sentirse completo, entero. El hablar de fibra moral es hablar de alguien que el hablar de alguien que tiene fibra moral, que no se rompe tan fácil, que no se quebra tan fácil, que no se deshace tan fácil, que primero llueve, truena y relampaguea, pero él sigue firme. Lo que dijo, lo que habló, lo que prometió, tiene fibra moral, tiene solidez moral. No fácilmente se da, no fácilmente desiste, no fácilmente quita su caminar de la meta que ha emprendido. Se necesita integridad, se necesita lealtad. Le decía la semana pasada, para alcanzar cualquier cosa que valga la pena en esta tierra, y no digamos la vida venidera, pero aún en esta tierra. Le decía, para que alguien logre ser un doctor y estudiar una carrera, no solamente va a ser de la noche a la mañana. Necesita allí pararse firme y mantenerse y aferrarse y estar ahí persistiendo y persistiendo hasta que logra aquella meta. Dijo: sí, esto es lo que quiero, y se mantiene y se mantiene y se mantiene. Pero esta generación es la generación más desleal a sí misma. Es la generación con menos compromiso que ha existido. No quiere compromiso con nadie, no quiere compromiso con el estudio, no quiere compromiso con el matrimonio, no quiere compromiso con Dios. Quiere los beneficios de ello, pero no quiere el compromiso. Y siempre que alguien, repito, quiere el beneficio mas no el compromiso, se está engañando a sí mismo. Se está engañando a sí mismo. ¿Por qué? Porque podrás obtener beneficio de algo o de alguien por un tiempo, pero si no hay compromiso, tu teatro se caerá, tu apariencia se caerá, tu abuso se caerá, tu manipulación se caerá. La manera como estás obteniendo lo que estás obteniendo no perdurará, porque donde no hay compromiso no perdura lo que tienes. Entonces el que no tiene, el que quiere beneficio sin compromiso, se engaña a sí mismo. Pero el que está dispuesto a tomar compromiso, el beneficio vendrá solito. El beneficio llegará, lo bendecirá, lo cubrirá, porque hay un compromiso primeramente con Dios, consigo mismo, con su familia. Aleluya, hay un compromiso. Entonces, Dios juró por sí mismo. Significa, Dios cumple sus promesas al pie de la letra. ¿Por qué razón? Porque si Dios no cumple su promesa, se degrada a sí mismo. Y siempre que nuestro sí es, lo decimos como sí, pero nuestro caminar, nuestra acción es no, entonces nos degradamos a nosotros mismos. Vamos a la palabra, venga conmigo. Primera de Reyes, capítulo 17, y veamos qué dice la Escritura en el versículo 22 al 24. Y el Señor oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive.
Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Oiga esta palabra tan sencilla, tan simple, pero tan importante. Cuando yo leía esto me impactaba grandemente lo que dice el versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Elías era conocido como un hombre de Dios. Este hombre, Dios hacía milagros a través de él. Resulta que precisamente hubo una cierta mujer de la que nos habla este pasaje, que Dios había hecho un milagro en su vida. Había llegado el siervo de Dios a su casa y Dios había hecho un milagro hermoso en su vida. Pero resulta que de repente el hijo que tenía esa viuda muere, enferma y muere. Y esta mujer corre a Elías y le dice: varón de Dios, ¿por qué has venido a traerme a memoria mis pecados? Como diciendo: entiendo que no soy una mujer perfecta, que soy una mujer falta, pero ¿por qué ha pasado esto? Que mi hijo ha muerto. Y de repente Elías dice que se puso a orar por aquel hijo. Se puso encima de él y oró por él hasta que este hijo resucitó, revivió. Y lo toma Elías y lo trae a su madre. Y esta mujer responde cuando le traen a su hijo. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Qué tremendo está esto. Hermanos, la palabra de Dios es verdad. De eso no hay duda. La palabra de Dios es verdad. Pero la pregunta no es si la palabra de Dios es verdad o no. La pregunta en este caso es: ¿la palabra de Dios es verdad en tu boca? ¿Sí me explico? Hay gran diferencia de decir que la palabra de Dios es verdad a mirar si la palabra de Dios es verdad en mi boca. En otras palabras, ¿se cumple lo que yo digo? ¿Se cumple la palabra que yo hablo? La palabra puede ser verdad, pero no en mi boca. En mi boca a lo mejor es mentira. ¿Por qué razón? Porque si en realidad la persona habla una cosa pero hace otra cosa, la palabra es verdad, pero no en su boca, porque no se cumple en su boca, no se cumple en su vida, no se cumple en su caminar. La palabra que te da vida, la palabra que te da integridad, la palabra que te da un valor especial, no es simplemente la palabra escrita o la palabra que conoces o que aprendes o que está en la Biblia. La palabra que te da algo muy especial es la palabra que es verdad en tu boca, en tu vida. La palabra que aplicas, la palabra que vives, la palabra que se cumple en tu vida. Esa palabra tiene poder. Esa palabra te exaltará. Esa palabra te bendecirá. Esa palabra hará cosas grandes en tu vida. Esa palabra hará cosas hermosas en tu vida. Pero ¿por qué muchas veces escuchamos la palabra, oímos la palabra, leemos la palabra, pero no recibimos los beneficios de la palabra? ¿Sabes por qué? Porque no hay un compromiso con la palabra. No hay un compromiso. En veces hay comezón de aprender, en veces hay el deseo de conocer más, pero no hay un compromiso con la palabra. Lo que Dios quiere que haya en nosotros no es necesariamente un grande conocimiento, sino que el poco conocimiento que tienes lo pongamos en obra. Ese conocimiento, que haya un compromiso para con Dios, para con ese conocimiento, para con esa palabra, para que cuando tú hables
esa palabra, la gente diga: esa palabra es verdad en la boca de ese hombre, en la boca de esa mujer, en la vida de esa persona. Esa persona dice que Dios es amor y que Dios ha venido a su vida, y se mire el amor de Dios en su vida. La palabra de Dios es verdad en su boca. Necesitamos dar esa evidencia, que la gente vea no solamente que la palabra es verdad, sino que la palabra es verdad en nuestra boca, en nuestro corazón, en nuestro caminar, en nuestro vivir. Y esa palabra te respaldará, te bendecirá. Esa palabra será la palabra que te dé la victoria que tanto necesitas. La palabra que es verdad en tu boca. Amén, mis hermanos. Porque puede ser que cierta palabra sea verdad en la boca de alguien más, pero no en tu boca. Y tú automáticamente, con leerla, no va a ser una verdad en tu boca. O sea, no se va a cumplir. ¿Por qué razón? Porque no hay compromiso con esa palabra. Elías tenía compromiso con la palabra de Dios, tenía compromiso con Dios, y como resultado había una bendición especial de parte de Dios sobre su vida. Había algo hermoso, algo glorioso de parte de Dios sobre su vida. Dale ese aplauso al Señor en esta preciosa y linda mañana. Venga conmigo a un pasaje más. Quiero llevarle a diferentes pasajes para que entendamos más ampliamente esto. Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4. Dios quiere que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Que lo que pongamos por delante sea nuestra palabra, no un juramento por alguien más. No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por tu cabeza, ni por tu papá, ni por tu mamá. Jura o comprométete con tu palabra, dice Dios. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Comprométete con tu palabra. Pon tu palabra ahí en la línea. Que la gente vea, como miraba en Elías, que la palabra que hablas es verdad en tu boca, que no es solamente un dicho, un conocimiento, que es una verdad en tu boca. Y de ahí comenzaremos a mirar la integridad. Integridad, otra definición, es ser de una sola pieza, entereza, estar completo, total, que no falta ninguna de sus partes, está pleno, íntegro. Así que no está dividido en sí mismo. No hay una verdad de conocimiento y otra realidad de vivienda. No es una cosa lo que dice y otra cosa lo que hace. No está dividido dentro de sí. Está integrado. Está como una sola pieza dentro de sí. Su sí es sí y su no es no. Veamos qué nos dice la palabra en este pasaje. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 11 al 16. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El apóstol Pablo le habla a su hijo en la fe, Timoteo, y le está dando recomendaciones súper importantes. Le habla: ninguno tenga en poco tu juventud. Y esto no solamente se dirige o se puede aplicar al joven, sino a todo el pueblo en general. Que nadie tenga en poco lo que eres, que nadie tenga en poco quién eres, que nadie tenga en poco la mujer que eres, como esposa, como esposo, como madre, como padre, como hijo. Que nadie te tenga en poco. Podemos hablar de juventud, o podemos hablar de matrimonio, o podemos hablar de esposo o de esposa, de padres o de hijos. Hay padres que los tienen en poco sus hijos,
porque no son íntegros, no son leales. Como padres, dicen una cosa y hacen otra. Les dicen una cosa y sucede otra. Tienes que aprender a ser leal, a ser íntegro, como padre, como esposo, como hijo de Dios, como cristiano, en todas las áreas que podamos pensar. En este caso Pablo le habla a Timoteo y le dice que nadie, que ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Cómo le hago para que no me menosprecien? ¿Cómo le hago para que me den mi lugar como esposo, como esposa, como padre, como madre? ¿Cómo le hago? Exigiéndolo, demandándolo, no. No exijas, no demandes, no digas yo tengo derecho, aquí me tienen que respetar, no. Entonces, ¿cómo le hago? Si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Quieres construir lealtad para ti mismo? ¿Quieres construir integridad en ti mismo? ¿Quieres construir una vida completa dentro de ti mismo? Valor, estima, credibilidad, honestidad, respeto. ¿Quieres crear eso especial que te tenga la gente confianza? Entonces dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Cuando tú te propones ser ejemplo, esto es, que la palabra de Dios sea verdad en tu boca, en tu vida, en tu caminar, en tus acciones, que lo que dices, eso es lo que eres, y no dices una cosa y eres otra cosa. Dice Dios, eso te va a hacer íntegro, te va a hacer leal, eso te va a dar valor, eso va a hacer que la gente no te tome en poco, que la gente no te menosprecie. Si te quejas porque te menosprecian como esposo o como esposa o como padre o en el rol que estés desarrollando como trabajador en el trabajo, no me toman en cuenta, no me dan aumento de salario, me ignoran. Tienes que aprender a ser leal. En ocasiones, repito, queremos el beneficio, pero no el compromiso. Y el compromiso es ser leal, no solamente cuando todos te estén viendo, sino aún cuando nadie te está viendo. Ese es el verdadero momento de la lealtad, de la integridad, donde se mira evidentemente lo que es una persona y quién es una persona. No lo que eres físicamente, presentándote públicamente, sino lo que eres en privado, lo que eres en secreto. Ahí se mira, ahí se manifiesta más fuertemente realmente la lealtad, la integridad a ti mismo que te tienes. ¿Sí me explico? Cuando una persona dice, bueno, pues aquí no hay problema, nadie me ve. ¿Tú te estás viendo? ¿Qué tan leal eres a ti mismo? En lo que haces, en cómo haces lo que haces, en qué clase de cosas haces. ¿Sí me explico? Cuando tú te preocupas por ti mismo, no solamente porque los demás te vean, no solamente por lo primero, ese ejemplo de los demás, de los creyentes en espíritu, amor, fe, palabra, conducta, pureza. Pero también tenemos que aprender a ser leales, fieles en lo secreto. Pero bueno, ya llegaremos ahí un poquito más ampliamente. Veamos entonces cómo sigue diciendo aquí, versículo 13. Entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Le está diciendo el apóstol a Timoteo, tienes que ocuparte, tienes que invertir en aquello en lo que quieres emprender, aquello con lo que te has comprometido, tienes que invertir. Ocúpate. Quieres ser, le está diciendo Pablo a Timoteo, un buen evangelista, un buen pastor, un buen predicador. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Quieres ser un buen padre, ocúpate en darle tiempo a tus hijos, en enseñarles, en instruirlos, en amarlos, en atenderlos, en apoyarlos, para que realmente inviertas en aquello que dices que quieres lograr hacer. Porque tenemos sueños, tenemos ideales y tenemos peticiones delante de Dios. Señor, yo quiero esto y yo quiero lo otro, pero no invertimos en lo que decimos querer. Y hay veces que estamos esperando que alguien más invierta en nuestros sueños, que alguien más crea en nosotros, cuando ni tú mismo crees en ti mismo. Porque el que cree en sí mismo invierte en lo que es, invierte en lo que va a ser, invierte en lo que tiene, invierte en sus proyectos, invierte en sus metas, invierte en su familia, invierte en sus hijos. Aprende a invertir en aquello que quieres alcanzar. Entonces le dice Pablo a Timoteo, entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura.
la exhortación y la enseñanza. Sé fiel a esas cosas. Ocúpate, ejercítate en ello, porque no vas a alcanzar lo que deseas alcanzar si no te ocupas, si no eres fiel a ese compromiso. Y el ser fiel a un compromiso es ocuparnos en ello. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en esto, en estas cosas. Permanece en ellas, permanece. Sé leal, sé fiel, ten compromiso, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, para que puedan decir las gentes lo que dijeron de Elías: ahora veo que la palabra de Dios es verdad en tu boca. No solamente es un conocimiento que has obtenido, no solamente es teología, escatología o filosofía o cualquier otra cosa. La palabra de Dios es verdad en tu boca. Eso causará un efecto poderoso en la gente que te rodea, en lo que estás queriendo hacer. Eso impactará grandemente la vida y los alrededores de los que viven en tus alrededores, tu familia primeramente. Entonces, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y luego le dice en el versículo 16: ten cuidado de tu esposa o de tus hijos. No, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. Primero es la cosa contigo mismo. Timoteo, el peor error que puedes cometer, y el gran error que mayormente cometemos, es que queremos alcanzar familia, queremos evangelizar a medio mundo, queremos hacer mil cosas, cuando no hemos invertido en nosotros mismos. Es decir, Pablo le dice a Timoteo primeramente: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. Lo primero es: sálvate a ti mismo, sé leal a ti mismo, sé fiel a ti mismo. Haciendo esto te salvarás a ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué le dice ten cuidado de ti mismo? Porque tu mayor enemigo, tu mayor peligro está en ti mismo. Al primero que es desviado eres tú mismo. Al primero que tienes que engañar antes de engañar a alguien más es a ti mismo. Es a ti mismo. Primero te engañas a ti mismo. Primero viene aquella manipulación y tú mismo te convences a ti mismo: pues no tiene nada de malo, que al cabo nada va a pasar, nomás una vez voy a ir aquí y nada va a suceder. Y comenzamos a dialogar con nosotros mismos. ¿Ha estado usted batallando ahí para convencerse a usted mismo de hacer una cosa? Está usted mismo muchas veces engañándose a sí mismo, porque el que más nos engaña no es el diablo, mi hermano. El que más nos engaña es nuestro propio corazón. Perverso y engañoso más que todas las cosas es el que más nos engaña. Por eso dice Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, Timoteo. Ten cuidado de ti mismo. Antes de cuidar a tu esposa, de cuidar a tus hijos, de cuidar a medio mundo, ten cuidado de ti mismo. Porque si tú te cuidas a ti mismo, estarás firme, serás íntegro, serás leal, serás fiel, y podrás ayudar y bendecir a los que te oyen. Serás salvo los que te oyen, serás salvo tú mismo, y todos los que te oigan serán salvos, serán bendecidos, serán afectados positivamente con aquella bendición, porque has aprendido a invertir en ti mismo. Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste, permanece, persevera, mantente, sé leal, sé fiel, pelea, agárrate fuerte, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. Cuando dice persiste, ten compromiso con lo que has oído, con lo que has aprendido, con lo que has conocido. Ten compromiso con ello. ¿Por qué razón? Porque si tienes ese compromiso contigo mismo, con esa palabra, persistirás en ella, persistirás en ello. Un día dijiste sí a Cristo y dijiste no al mundo. Persiste en ello. Hay pruebas, hermano, hay tentaciones, hermano, hay luchas, hermano, pero dice el Señor: persiste en ello, persiste en el camino que has comenzado. A pesar de los problemas, a pesar de las necesidades, persiste en ello.
Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyeren. Aleluya. Esa es la clave de la lealtad. Es como se alcanza más victoria, más bendición que de otra manera, porque estás aprendiendo a ser leal, a ser fiel, a ser íntegro contigo mismo. Y cuando eres eso, entonces afectarás a todos los que te oyen. No solamente serás salvo tú, sino serás salvo todos los que te oyeren. Entonces ten cuidado de ti mismo. Le decía, el que mayor nos engaña es uno mismo. En veces el que más nos critica es uno mismo. Hay personas que se paran en un espejo y se comienzan a criticar, o aunque no se paran en un espejo, van caminando y se habla negativo a sí mismas. Comienzan a decir, es que tú no sirves para nada, tú eres fea, tú eres esto, tú eres lo otro, y se critican a sí mismos, a sí mismas. Si tú misma te criticas a ti misma, ¿cómo esperas que te traten los demás? Si tú misma te desprecias a ti misma, ¿cómo esperas que te aprecien los demás? Si tú no te valoras a ti misma o a ti mismo, ¿cómo quieres que te valoren los demás? Tú eres el primero, la primera que tienes que valorarte, que tienes que decir, yo soy especial, soy alguien porque soy hija de Dios, valgo la sangre del Cordero de Dios, no soy cualquier cosa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy alguien que pagó Cristo su sangre preciosa por amor a mi alma. No soy cualquier cosa, no me degradaré como cualquier cosa, no me venderé a cualquier cosa, no me daré a cualquier cosa, porque entiendo el valor que tengo. Soy fiel a mí mismo, a mí misma. No voy a criticarme, a lastimarme, a acabarme, a traicionarme a mí mismo, a mí misma. Repito, si uno mismo se traiciona, se engaña, se critica, se lastima a sí mismo, ¿qué espera que le hagan los demás? Terminarás destruido, destruida. ¿Por qué razón? Porque tú ya lo estás haciendo contigo misma. O si lo haces contigo misma, ¿qué esperanzas tiene el esposo que lo trates bien a él? Si tú misma te desprecias a ti, ¿podrás apreciar a alguien más? Si tú mismo te criticas a ti, ¿podrás hablar bien de alguien más? No podrás hacerlo. Tu vida estará envuelta en menospreciar a los demás, en hacer sentir mal a los demás, porque así lo haces contigo. La persona que pierde su dignidad, que pierde su valor, que pierde lo que realmente es, lo que vale, lo importante, lo que es acá adentro, esa persona se devalúa y esa persona comienza a dañarse, a lastimarse, a engañarse, a criticarse a sí misma y como resultado a criticar a los demás. Por eso el Señor dijo, hay 2 mandamientos, en ellos se cumple la ley y los profetas. El primero, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tus fuerzas. Pero el segundo es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tanto puedo amar a mi prójimo? Solo lo que me amo a mí mismo. Si me amo a mí mismo, amaría a mi prójimo. Si no me amo a mí mismo, por más que quiera amar a mi prójimo, jamás podré amar a mi prójimo. Jamás podré amar a mi esposa, jamás podré amar a mis hijos si no me amo a mí mismo. Los lastimaré, los dañaré, los perjudicaré, porque no me amo a mí mismo, no me acepto a sí mismo, no acepto como soy, lo que soy. No he aprendido a valorarme, me culpo, me degrado, me insulto, me ofendo, me lastimo. Eso es lo que más destruye más personas. ¿Por qué lastiman a los demás? Porque primero se lastimaron a sí mismas. Créame que una persona que se valora de una manera especial como Dios le valora, aquella persona difícilmente podrá lastimar a alguien más. Pero la gente que más lastima a los demás es la que más se ha lastimado a sí misma. Es la que más se encierra en sí misma. Es la que más se degrada a sí misma. Es la que más abre la puerta a todas esas cosas negativas que le hacen sentir bajo, devaluado, incapaz, impotente, inservible. Y si se siente de esa manera, así hará sentir a los que le rodean, porque es lo que se está moviendo dentro de sí. Por eso el Señor dice, Timoteo, ten cuidado de ti mismo. No quiero que te degrades, no quiero que te ofendas, no quiero que te engañes, no quiero que te lastimes, no quiero que te
te critiques, quiero que entiendas quién eres, lo que vales a mis ojos, y camines con la dignidad que yo te he dado como un hijo e hija de Dios. No estoy hablando de soberbia, no estoy hablando de vanagloria, estoy hablando de entender quiénes somos y lo que somos delante de Dios y no dejarnos degradar. Mateo capítulo 6, versículo 1 en adelante. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tiene su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este pasaje sigue hablando todavía más. Cuando tenga tiempo, léalo todo. Nos habla de guardarnos de no hacer nuestras justicias delante de los hombres para ser vistos de los hombres, de no hacer lo que hacemos por causa de los hombres, por causa de la gente, sino principalmente y primeramente de cuidarnos de nosotros mismos, de Dios, hacer lo que hacemos para Dios, por supuesto, pero en este caso no hacer lo que hacemos solamente cuando estamos delante de los hombres, sino cuando estamos solos delante de nosotros mismos. Cuando estás delante de los hombres, ¿de qué manera eres? ¿De qué manera te comportas? ¿De qué manera te conduces? ¿De qué manera hablas? Pero cuando estás a solas, ¿de qué manera te conduces? ¿De qué manera te comportas? ¿Qué respeto te das a ti mismo? Cuando aquí el Señor está hablando de guardarnos, de no hacer nuestras justicias delante de los hombres, dice: de cierto les digo que ya tienen su recompensa. El que aprende a hacer las cosas para ser vistos de los hombres, la recompensa de los hombres es un aplauso, es una palmada en el hombro, es un halago, es una palabra bonita. Esa fue toda la recompensa que se llevó. Pero dice: el que no hace las cosas para ser vistos de los hombres, sino para agradar a Dios y para ser fiel a sí mismo. Porque si Él está comprometiéndose con algo, está diciendo sí a algo, está diciendo voy a ser fiel a mi palabra. A lo mejor no hay nadie allí que me vea, a lo mejor no hay nadie allá a mi alrededor, pero voy a ser fiel a mi palabra. Mi palabra va a ser sí, sí en lo secreto y en lo público. Y va a ser no, no en lo secreto y en lo público. Cuando eso lo aprendemos a aplicar, no solamente en lo público, como dice aquí la palabra, sino aún en lo secreto, entonces es cuando comienza la persona a construir lealtad en su corazón. Si nuestro enfoque está siempre a cuídate de la gente, con que no me mire mi esposa, con eso basta. Con que no se cuenta mi esposo, con eso es suficiente. Con que mis padres nunca sepan lo que hice y a dónde fui, con eso basta. Con que mis hijos nunca descubran lo que yo fui, con eso es suficiente. Eso es engañarnos a nosotros mismos, porque estamos edificando bajo un cimiento falso, que ese engaño que estamos implantando, aparentando algo, solamente presentando algo delante de la gente. Quiero convencer a la gente, quiero convencer a los hermanos, quiero convencer a mis padres, quiero convencer a mi esposa o a mi esposo, y quiero que ellos piensen que soy la persona más maravillosa.
pero yo mismo me siento defraudado dentro de mí conmigo mismo. Porque uno mismo sabe quién es, uno mismo sabe lo que es, lo que ha hecho, cómo está, en qué condición está. ¿Sí me explico, hermanos? Tú sabes quién eres y cómo estás, qué has hecho y qué no has hecho, de qué manera está tu vida. ¿Sí me explico? No, si tú luchas por solamente que no sepa fulano, que no sepa mis padres, que no sepa mi familia, que no sepa la iglesia, que no sepa quien sea, pero tú no estás siendo leal contigo mismo, y el no ser leal contigo mismo te promoverá más en ser infiel todavía para con los demás, porque guardas la infidelidad acá adentro, cargas la infidelidad en tu corazón. ¿Cómo puedo ser fiel hacia los demás? Comenzando con ser fiel a mí mismo. ¿Y cómo le hago para ser fiel a mí mismo? Tengo que aprender a ser fiel a mi palabra, dijimos. Tengo que aprender a ser fiel a mi conciencia. Tengo que aprender a no hacer las cosas para ser visto de los hombres, sino que aunque esté en privado, en secreto, Señor, aquí no hay nadie, aquí no me ve nadie, pero voy a ser fiel a ti, Señor. Voy a ser fiel a mí mismo. No me quiero degradar, no me quiero contaminar. No es solamente por dañar a alguien más, sino yo mismo. La cosa comienza conmigo mismo, y si no trabajo conmigo mismo, no voy a poder lograr nada en los que me rodean. Así que recuerda siempre, la misma presentación, la misma conducta, lo mismo que presentas en público, dice Dios, yo quiero que aprendas a hacerlo en privado, en secreto, que seas el mismo. Porque si solo aparentas delante de los hombres, como nos habla acá la palabra, de la oración, de la limosna, del ayuno, no porque sea algo malo el orar en voz alta, sino aquí no está hablando de lo que se hace, sino el cómo se hace y el por qué se hace. ¿Sí me explico? Porque algunas personas creen que no se puede ni orar en público, porque la Biblia dice que mejor vayamos y encerremos nuestra persona en un closet, y ahí en lo secreto oremos a nuestro Padre que está en los cielos, y Dios nos recompensará en lo público. Claro, pero ¿cuál es el principio que está encerrando? No es que te avergüences de orar y que no ores en público para que nunca te vea nadie en orar, no. Sino lo que está diciendo es no lo que haces, sino cómo lo haces y por qué lo haces, para qué lo haces. No lo hagas para ser visto de los hombres, no ores para quedar bien con los hombres, no hagas eso solo para aparentar delante de los hombres, pero en tu intimidad no hay nada de eso. Aprende a ser leal a Dios para ti mismo, en tu intimidad, en lo privado, es donde se conoce lo que yo soy para conmigo mismo y no para con los demás. Ahí comienza el fundamento y el principio de la verdadera lealtad. Póngase de pie en esta hermosa mañana. Acércate a Él y permite que Dios forme ese principio tan esencial en tu vida, en mi vida. Sea vuestro hablar sí, sí, y no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. No jures, no comprometas a alguien más. Aprende a comprometer tu palabra. No jures por el cielo ni por la tierra. No jures por la santa ciudad o por tu cabeza, por tu padre o por tu madre. Antes bien aprende la bendición de entender el compromiso que hay en tu palabra, sin necesidad de un juramento, sin necesidad de traer a alguien más a ponerlo en el compromiso, sino a poner tu palabra en ese compromiso. Lo que hablas, lo que dices, lo que expresas, que sea el hablar sí, sí, y el hablar no, no. Y de esa manera mirarás florecer bendiciones en tu vida. Comenzará a crecer la lealtad para contigo mismo. No te preocuparás de quedar bien con los
hombres en público, sino que quedarás bien con Dios y contigo mismo. Te sentirás bien con Dios y contigo mismo, porque sabrás que lo que estás haciendo, lo estás haciendo para ser fiel a aquella palabra, aquel compromiso con Dios y contigo mismo. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad, mi Dios. Gracias por ser bueno, por ser fiel. Gracias por acordarte, Señor, de tu Hijo y traerlo a tus caminos en su juventud. Señor, enséñalo que aunque no esté en una iglesia, aunque esté lejos de su familia, donde nadie lo vea, donde solo Él conozca y sepa lo que hace, lo que decide y lo que elige. Señor Jesús, enséñalo a ser fiel y leal para consigo mismo, que no se engañe a sí mismo, que aprenda a valorarse, a no degradarse, pensando que si nadie lo ve, no hay problema. Señor, ayuda a tu Hijo, fortalece ahora que se va al estudio, a la universidad. Cuídale, protégelo, bendícelo y guárdalo en el nombre de Jesús. Habla con el Señor, abre tu corazón a Él. Y permite que sea Él quien ponga un fundamento sólido en tu caminar, en tu vivir. Enséñame cada día. Abre tu corazón al Señor Guíame y deja que Él trabaje de una manera especial. con tu espíritu. De una manera especial.